Muy buenos días. En nombre de KPMG quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de KPMG Webcast, el espacio donde abordamos temas imprescindibles a través de voces expertas. Soy Juan Andrés Larenas, gerente de comunicaciones, marketing y sostenibilidad de KPMG en Chile, y estaré conduciendo la conversación de hoy. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que ha estado muy presente en el debate nacional, la migración. Si vemos las cifras del censo, podemos ver que en 2017 el 4,4% de la población residente en el país había nacido en el extranjero. Esta cifra aumentó a un 8,8% en 2024. Quiere decir que se duplicó en solo 7 años. En este contexto de fuerte flujo migratorio es que nos interesa abordar la realidad de un segmento de la población que migra hacia el país que debería interesarnos mucho, la movilidad global de ejecutivos y profesionales. Si bien han ocurrido actualizaciones regulatorias y existen acuerdos internacionales que buscan facilitar ese proceso, la verdad es que los tiempos de espera para obtener un permiso de residencia se han extendido significativamente. Y eso, por supuesto, pone en riesgo la posición del país para atraer inversión extranjera, puesto que la atracción de talento internacional es clave para que la inversión extranjera venga hacia el país y cumplamos el sueño de que desde que Chile se transforme en una plataforma para hacer negocios en el continente sudamericano. Para abordar este importante tema, nos encontramos con Víctor Ribeiro y Thais Ovalle, parte del equipo de Global Mobility Services de KPMG en Chile, además de ser residentes extranjeros en nuestro país, y que les corresponde tratar a diario con la realidad de aquellos ejecutivos que buscan ingresar a nuestro país. ¿Qué tal, Thais? ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están? Bueno, Muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. De todas La maneras, oportunidad, claro. por supuesto. Y me interesaba comenzar este tema poniendo en contexto la realidad de la migración a nivel global y cómo encaja la situación de Chile dentro de ese contexto. ¿Qué nos pueden contar al respecto? Bueno, Juan Andrés, nuevamente gracias por la invitación. Es bien importante hablar principalmente de la migración global, ¿no? Y de los datos duros que a ello corresponde. Sabemos que está el fenómeno de la migración, que es histórico, y para el año 2020 la ONU estableció que había un aproximado de 281 personas migrantes alrededor del mundo y que un 3,8% de esa población era la población de ese flujo migratorio. Entonces, conforme a eso, evidentemente, al haber estos flujos migratorios tan grandes, luego se extienden hacia los países y en el caso de Chile hubo un aumento entre el año 2017 y 2024, donde 167 millones de migrantes que representan los trabajadores de todo el mundo, se colocaron luego 4,7% de esos 167,7 millones solo Latinoamérica y el Caribe, y evidentemente una parte de eso a Chile. Sabemos que el factor migratorio hacia Chile ha sido por motivos de la región, ha sido por motivos sociales, políticos, culturales inclusive, y evidentemente eso ha generado este impacto de los dos flujos migratorios más grandes que ha tenido Chile en las últimas décadas. Bueno, y claro, solo complementando lo que te está mencionando es que, bueno, obviamente uno de los principales motivos que la atracción económica, social, hay el factor, como Thais menciona, humanitario, y especialmente por el refugio. Y nosotros hoy por hoy vemos que está súper reglamentado, súper protegido por medio y amparado por leyes, la propia ley de migraciones, sus reglamentos y propia ley de base del refugio. Entonces, el movimiento no solamente está establecido por parte de la persona que viene por el motivo económico, como también por el motivo humanitario. Y por cierto, Chile tiene una amplia margen de protección por medio de su marco legal. Perfecto. ¿Y qué nos pueden contar respecto al impacto económico que tiene en general la migración y que ha tenido históricamente en nuestro país? Bueno, en verdad, la migración en general, ella promueve un impacto económico muy importante a todos los países en general. Ves que el inmigrante aporta con su labor, con el consumo de bienes y servicios y también el pago de impuestos, ¿no? Muchas de las veces también aportan con la diversidad y su forma de ver las cosas, de actuar, que eso puede promover igualmente la innovación de productos, servicios y muchas otras cosas. Ya en Chile podemos mencionar que parte de la migración tiene un aporte muy fundamental a áreas que falta mano de obra
por ejemplo, como la construcción, el sector agrícola, también de prestación de servicios en general, pero no limitando solamente a esa parte de la población que viene como a cubrir un espacio que está faltando en la economía, como también personales, como mencionaste a un principio, ejecutivos, profesionales, técnicos, expertos en determinadas materias, que vienen sea por su propia cuenta o muchas veces, ya como con que le trabajamos, por empresas que la contratan para ejecutar tareas de proyectos, implementar tecnologías que actualmente aquí no existen o necesita alguien para implementarla y ejecutarla, ¿no? Sí, bueno, para profundizar un poco más lo que estaba diciendo Víctor, es importante saber que de la población total de Chile, solo el 8,7% corresponde a migrantes. Perfecto. Sin embargo, el aumento del PIB fue de un 10%, con lo cual se demuestra que evidentemente hay un impacto muy positivo respecto de la migración en el país desde un punto de vista económico y también desde un punto de vista laboral, siendo que posterior a los dos flujos migratorios más grandes que ha recibido Chile, que son bastante recientes, se ha aumentado significativamente la productividad laboral. Entonces, vemos ahí que hay bastante que profundizar respecto de todos esos impactos positivos, pero que sabemos hoy en día que están resultando muy oportunos para el país respecto de lo económico. Perfecto. Y ante este aumento de la productividad, como mencionabas, probablemente una de las tendencias que aporta ese aumento de la productividad es la inmigración de profesionales técnicos, de profesionales calificados finalmente. ¿Qué nos pueden contar respecto a la realidad que enfrenta este segmento al intentar migrar hacia nuestro país? ¿Cómo ha cambiado con el transcurso del tiempo y hasta este fuerte flujo migratorio? Bueno, yo creo que podemos impartir de la forma el beneficio que trae eso, más que a profundizar un poco eso, y ahí ya de entrar en las problemáticas que vemos el día de hoy. Bueno, ya entrando en la parte de la movilidad global de personas, ejecutivos, o sea, la migración corporativa, como así lo decimos el día a día, podemos decir que es fundamental, es crucial para el desarrollo y también para la competitividad del país, de Chile. Imagínate, ellos vienen con conocimientos, con tecnologías, con una red internacional de contactos que puede ser crucial para el desarrollo de una empresa y el fortalecimiento de la misma. Lo mismo, pensando un poco más ampliamente, haber un ejecutivo o un profesional de alta competencia en el país que vino en un determinado tiempo, llegó a los medios adecuados, logró tener su visa a un tiempo adecuado, se estableció en el país de forma adecuada y pudo desarrollar proyectos importantes, haz con que atrae otras inversiones extranjeras. Una mirada más allá a Chile y por esos mismos extranjeros tener una red de contacto y decir, mira, yo vine a Chile, el proceso se todo tranquilo, pude establecer, pude poner mis metas, pude hacer todas las gestiones que tenía que hacer, ya puse en práctica el trabajo, puse en marcha. Bueno, los amigos, los contactos van a decir, güey, qué interesante, qué atractivo es Chile para ir no solamente a vivir, como poder desarrollar proyectos súper importantes. Y podemos tocar un poco más a fondo y dar como ejemplos empresas, incluso lo que estuvimos conversando a un principio, de empresas que, por ejemplo, del sector energético. Esas empresas, sobre todo las que vienen de una forma u otra a trabajar con lo que es el proyecto del gobierno de descarbonización para el 2030. Empresas esas que son de energía solar, etc. Ellos siempre están trayendo ejecutivos, sobre todo técnicos y profesionales, para poner en marcha proyectos súper importantes, instalar equipos, por ejemplo, que están muy en voga hoy en día, que son las baterías de almacenaje, que es una tecnología súper novedosa y en paralelo súper crucial para que ese tipo de empresas puedan mantener su producción, distribución y almacenamiento. Y bueno, si no cuento con personas como esa, posiblemente el proyecto, que es súper importante no solamente para Chile, para como el mundo, no se va adelante, ¿me entiendes?
También podemos tocar el asunto de las mineras, que son empresas, el rubro más importante de la economía chilena, que también está siempre trayendo personal de alta competencia para cualquier especial cargo, sea directivo, sea técnicos, project managers, etcétera, que sin eso posiblemente no pueden ser competitivos, no pueden traer eficiencia a la explotación del mineral y no poder bajar precios y ser competitivo en el mercado nacional y global, ¿cierto? Bueno, no sé. Sí. Sí, bueno, un poco lo que comentaba Víctor, evidentemente resultan más atractivos para la inversión extranjera y se sienten mucho más cómodos, evidentemente, estar apostados en un país donde hay diversidad laboral, donde hay extranjeros, donde hay locales, donde ellos pueden decidir cómo quieren hacer la estrategia de sus proyectos y evidentemente esta mano de obra extranjera también resulta oportuna cuando hay que realizar optimización o capacitaciones respecto de las distintas líneas de producción que hay en el país. Así que sí, siempre es súper interesante para la inversión extranjera estar presente en países donde hay esa diversidad, donde evidentemente se nota ese extra de inversión, ¿no? Ese extra de atención y evidentemente ahí confluyen lo público y lo privado, ¿no? Perfecto. O sea, estamos viendo una tendencia que aporta de alguna manera conocimiento que es necesario para el país, capacidades, competitividad, de todas maneras algo que buscar, que debiera interesarnos. Pero como comentábamos, enfrentan dificultades, desafíos que se han ido incrementando con el transcurso de los años. ¿Cuáles son esos principales desafíos? ¿Cuáles son aquellos cuello botellas que ustedes ven? Bueno, de forma general, lo que nosotros vemos que parece que es algo muy común en muchos otros países, pero nosotros estamos hablando de Chile y la importancia que la inmigración hace a Chile, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos como más complicado es la burocracia, sin duda, alto volumen de exigencias, que a la vez se entiende algunas cosas, pero otras no, dada la modernidad de muchas cosas. Uh-huh. Y bueno, algo que empezaste con su presentación, sin sombra de dudas, es el tiempo de procesamiento de un proceso de visa, por ejemplo. Para que tengas una idea, hoy por hoy, un proceso de visa puede llevar entre 8 a 12 meses mínimo para ser terminado, para ser procesado. Eso solo el proceso de visa. Y aún estamos hablando de también, ahí después de la etapa de cedular, que también es un otro proceso que también está lento. Y a la par de eso, los tiempos pueden ser incrementados si la autoridad requiere algún documento o alguna información adicional para completar el proceso, que obviamente está en toda su facultad, pero se incrementa el tiempo del procesamiento en mínimo 6 meses adicionales. Y eso sin contar con el tiempo que la persona tiene que buscar la información adicional que lo está solicitando, simplemente porque está bajo la descripción de la autoridad en exigirlo. Y además, lamentablemente hemos visto también muchas decisiones de la autoridad que son contradictorias con la ley migratoria e incluso con la ley de base de procedimientos administrativos. Y eso no solamente implica en más tiempo porque la persona eventualmente va a tener que presentar un recurso, sea administrativo o judicial, para solucionar el tema, o muchas veces la persona entra en un desconocimiento. ¿Qué hago ahora? Tengo que presentar nuevamente una visa, tengo que pasar más 8, 12 meses, 18 meses con eso. Entonces eso es un tema muy importante que yo creo que la principal barrera que vemos con el tema migratorio, sin sombra de duda, además de la burocracia, son los tiempos de procesamiento. Sí, ahí también normativamente, evidentemente, tenemos que hablar de un poquitito de esa parte de la norma, y es que hay ciertas contradicciones entre algunas cosas que indica la norma. Luego vemos algunos criterios desde el Servicio Nacional de Migraciones que no se condicen mucho con la norma. Entonces, bueno, esas contradicciones a veces pueden causar también pequeños estragos en los procesos, y esto es algo que tiene que verse desde un punto de vista legislativo, ¿no? Ya no es mucho lo que nosotros podemos hacer por esto, sino simplemente exponer que existen estas contradicciones y evidentemente que tanto normativamente como desde el punto de vista del servicio se puedan alinear estas situaciones. Pero bueno, también sabemos que es una ley nueva, sabemos que hay fases de implementación que no suelen ser cortas, suelen ser fases de implementación largas, y hablando de implementación,
También hay que echarle flores al país, que ha sido de verdad uno de los países más avanzados uno de los países OCDE más avanzados respecto de lo que ha sido la transformación digital. Sí. Y la transparencia de sus procesos. Evidentemente, la transformación digital pasa también a dar esa certidumbre, esa confianza al Estado, a sus instituciones. Y bueno, con esto, evidentemente, la ley de transformación digital que ha permitido que se cree el gobierno digital, mediante el cual básicamente todos los procesos que se realizan a nivel público en Chile se pueden realizar, por ejemplo, con la clave única. Entonces son procesos que son mucho más expeditos. Esto rompe un poco también ese proceso burocrático que se ha visto, que bueno, todavía existe un poco, pero este gobierno digital ha pasado a poder avanzar en este sentido para poder quitar algunos obstáculos que existían desde ese punto de vista. Pero también hay que decir que aunque existen las plataformas, por ejemplo, a lo que a nosotros nos compete, que es la parte migratoria, aunque existen las plataformas para realizar las radicaciones de los procesos migratorios, los reclamos, solicitud de información, también sabemos que son plataformas que tienen tiempos de espera bastante largos, a veces no son muy amigables las plataformas o a veces no están en pleno funcionamiento, entonces bueno, evidentemente eso también causa frustración e incertidumbre. Claro, y ahí poner un poco más en contexto lo que se está mencionando en relación a la frustración, etcétera, que al final de todo, la persona que viene a migrar a Chile, independiente de la situación, pero que viene a migrar a Chile, busca que su proceso sea algo claro y que básicamente que yo pueda manejar expectativas. ¿Cuándo puedo estar ahí? ¿Cuándo puedo comprar un celular o tener un plan de internet, una cuenta bancaria, arrendar una casa? Así, datos normales de la vida civil de un individuo. Y a la vez las empresas, que hay la parte un poco más dura, que son los proyectos. Porque muchas veces las empresas empiezan proyectos o tienen sus demandas urgentes y necesita cumplir de forma más expedita posible. Y cuando empieza a ver qué personal necesita para dar cabo a ese proyecto, a esa demanda urgente, ve que no tiene y necesita traerla y ver, bueno, vamos entonces a buscar a esa persona en el contexto internacional, encuentra a esa persona. Ya, ¿qué necesito para que esa persona esté en Chile legalmente, trabajando lo antes posible? Una visa de residencia. ¿Y hay cuánto tiempo más o menos para eso? 8 o 12 meses. Y puede ser 18, pero acabo de aportar una inversión muy importante. Por ejemplo, una empresa que trabaja con obra pública conjunta al MOB. Una obra pública no puede estar parada por mucho tiempo. Si no sufre multas, eventualmente puede pedir la licitación. Y si no puede dar a cabo la tarea que le ha sido asignado por el proyecto, etcétera, puede pedir la inversión por completa. Entonces es un riesgo increíble. Obvio, entonces la empresa busca agilidad en los procesos migratorios. Entonces en eso complica mucho que empresas piensen, entonces voy a invertir en Chile o no. Perfecto, o sea, un proceso que aspiraríamos a que fuera ágil y predecible, más bien está generando incertidumbre y frustración, lamentablemente. La nueva ley de migraciones que se aprobó en 2021 llegaba supuestamente a resolver algunas de aquellas contradicciones que nos mencionaban. ¿Cómo están viendo cuál es su evaluación respecto del proceso de implementación que ha tenido estos años? ¿Cuáles son aquellos aspectos que ha resuelto? ¿Cuáles son aquellos aspectos que aún es necesario seguir trabajando para resolver? Bueno, complementando un poco que te habéis mencionado un principio la pregunta anterior, de hecho la nueva ley de migraciones viene con un papel muy importante a modernizar también los procesos migratorios, traer más, digamos, certidumbre a los trámites al extranjero. Como mencionó Thaisa, la digitalización es un hecho súper importante porque hace no mucho tiempo, diría como 5 años atrás o un poco menos, las solicitudes eran en papel, se enviaba con correspondencia, documentos se podían ser extraviados, mientras hoy hay una plataforma que obviamente puede ser mejorada sin sombra de dudas, pero ya es un gran avance que de una forma u otra viene no solamente del proyecto del gobierno digital, como también con una implementación de la nueva política migratoria junto con la nueva ley. Pero claro, la ley también
entrega muchos más recursos, digo, en sentido de nuevas visas. O sea, el extranjero puede venir acá a Chile sabiendo, mira, vengo por ese propósito, entonces tengo una visa adecuada para eso. Y en los móviles antiguos ni tanto. Pues más cierto mi condición como turista en Chile y las subcategorías de que podemos decir que ahora se llama permanencia transitoria. Y que, por ejemplo, personas que viven en pasos fronterizos, ¿qué permiso tengo que sacar? O tengo que sacar un permiso para simplemente cruzar Argentina para comprar y regresar, ¿me entiendes? Cosas como esas. Y bueno, a raíz de eso, acaba por suplir muchas lagunas que tenía la ley anterior de migraciones, que, si no estoy equivocado, de 1971, 73. Era una ley relativamente antigua. Pero claro, nosotros vemos muchas complicaciones no solamente en la implementación, sino que yo creo que más que nada con la ejecución. Obviamente la ley tiene un contenido amplio, muy interesante. Se especifica muchos temas importantes como las penalidades, las sanciones migratorias, tanto a los extranjeros como a empresas que contratan personas sin el permiso adecuado. Entonces hoy por hoy podemos dar un mejor advice a nuestros clientes, sabiendo específicamente cuál riesgo va a sufrir eventualmente si pasa por situaciones específicas, pero a la vez es una ley que también exige mucho el aporte de recursos para tecnologías, personal capacitados, y bueno, frente a eso lo que vemos de una forma u otra es el reflejo de aumento de demanda de procesos migratorios, la falta de personal técnico capacitado para revisar, analizar, aprobar las visas a tiempo adecuado, porque falta personal, falta inversión en la estructura, etc. Y al final de todo son temas muy importantes que el impacto que la nueva ley trae, y que nosotros vemos que, por más que es cierto que haya traído derechos fundamentales que tanto entidades públicas y privadas tienen que respetar, como por ejemplo de la no discriminación arbitral, el derecho al trabajo, etcétera, pero a la vez es una implementación que, al menos a nuestro ver, de una forma u otra lenta, porque aún falta mucha información por ser definida o establecida, criterios bien definidos de la autoridad, ¿cierto? Sí, y volviendo un poco precisamente a ese punto de la predicción, ¿no? Y de la certidumbre de los procesos migratorios, bueno, precisamente lo que comentábamos de estas plataformas que están disponibles, pero igual no hay respuestas oportunas, tampoco hay canales rápidos de solución de problemas, la atención al público es realmente escasa. Las citas son cargadas directamente por el servicio a la plataforma. No es como que uno puede ingresar y solicitar una cita para atención al público, sino que hay que esperar a que estas citas sean cargadas. Son muy pocas. Y bueno, considerando que la mayor población, por ejemplo, en el caso de Santiago, la mayor población migrante está concentrada en la región metropolitana, pues si se cargan 30 citas al mes, bueno, sabemos que no va a cubrir ni siquiera un 1% de las necesidades que hay de poder contactar a la autoridad migratoria de una forma más expedita. Hay otros canales también, pero como decíamos, no dan respuesta oportuna, y a veces estos proyectos que trae la inversión extranjera tienen casos críticos. Ellos también tienen crisis, ellos también tienen urgencias, y evidentemente estas cosas hay que entenderlas porque, por ejemplo, si necesitan resolver algo de forma urgente, no porque haya ese sentimiento de nosotros somos mucho más importantes, sino es una cuestión de entender que por lo general están además haciendo algunas construcciones que tienen que ver, o algunas estructuras que tienen que ver con cuestiones públicas. Entonces, evidentemente, ahí hay plazos y esos plazos tienen que cumplirse. De no cumplirse plazos, pueden haber penalidades. Entonces, es una serie de cosas que se van afectando con todo esto, y evidentemente también las vidas de las personas, porque tampoco hay que dejar de lado esa parte más humana de todos estos procesos. Y bueno, también es importante, como decía Víctor, sí es verdad que esta ley tiene un enfoque más humanitario que corporativo, y eso también tuvo que ver mucho con el contexto en la década en la cual se comenzó a revisar esta ley, porque esta ley trae 3 gobiernos encima. Entonces, es una ley que se ha venido estudiando por mucho tiempo. Sí es verdad que ha sufrido muchos cambios, pero el enfoque desde el inicio siempre fue un enfoque humanitario, no fue un enfoque corporativo, y en ese momento tenía mucho sentido. Pero nosotros creemos mucho en los balances, ¿no? Y creemos que todo debe estar debidamente
observado, ¿no? Que todo debe tener su rigurosidad. Entonces sí es cierto que Chile estaba en la necesidad de poder incorporar todas esas medidas que hay en tratados internacionales, en acuerdos, poder incorporarlo a su normativa migratoria para poder también entender cómo funcionar frente a estos altos flujos migratorios que estaba recibiendo, porque bueno, Chile también es un país que se preocupa por su política exterior, ¿no? Entonces, bueno, precisamente cuidando todo esto, deben plegarse a estos acuerdos que ya están suscritos por el país y buscando eso fueron adaptando la norma. No obstante, en el camino, pues Chile también estaba creciendo económicamente y eso también llamaba a que pusieran atención hacia la migración corporativa. Entonces, lamentablemente la ley dejó fuera muchas cosas de la migración corporativa que si bien no lo vemos para nada como que fuera discriminatorio desde el punto de vista de que se hubiese incluido, porque también puede verse de esa manera, pero realmente sentimos que primero las comparaciones son odiosas, ¿no? Y no podemos comparar la migración humanitaria con la migración corporativa porque inclusive los motivos detrás de son totalmente diferentes. Pero no podemos olvidar que la inversión extranjera es súper importante para Chile. Chile es un país que tiene importantes rubros que puedan funcionar también con esa inversión extranjera, precisamente para poder tener este desarrollo y estos crecimientos económicos. Y el hecho de que sea tan difícil, y esto, palabra de nuestros clientes, que han notado que Chile es uno de los países más desafiantes desde el punto de vista de montar las estrategias de movilidad de sus trabajadores extranjeros, entonces de sus técnicos expertos. Entonces a eso hay que ponerle atención. Sabemos que las normas no están escritas en piedra, sabemos que son factibles de reforma, factibles de estudiarse, factibles inclusive de tener otros reglamentos, porque la actual ley tiene varios reglamentos que se desglosan en cada una de los puntos más importantes de la norma, pero definitivamente no podemos dejar de lado esa necesidad que realmente tiene Chile de observar cómo está impactando esa norma frente a los procesos migratorios de los extranjeros. Para finalizar, un punto muy importante es que estos movimientos de técnicos y expertos a Chile no siempre son con la idea temporal, son con la idea de proyectos a largo plazo y estas personas quieren radicarse en Chile definitivamente. Y bueno, evidentemente con la nueva ley de migración hay unas restricciones, por ejemplo, del tiempo de estadía en el país, tiene que ser no mayor a 60 días en 2 años, entonces te podrás imaginar un CEO o un CFO constreñido en 2 años a no salir por más de 60 días del país. Sabemos que no tiene, o sea, es totalmente contradictorio esos cargos porque tienen que estar viajando en reuniones de negocios y eso no significa que no quieran radicarse en el país, eso solo significa que están haciendo su trabajo. Así que bueno, en ese sentido sabemos que hay muchos cambios por hacer. Otro de los mecanismos que buscaba de alguna manera atender esta realidad, resolverla, facilitarla, son distintos acuerdos internacionales que tiene firmado Chile con diferentes países. Quería preguntarles cuáles son aquellos que ustedes ven que se usan con mayor frecuencia y cuál es su evaluación respecto a su efectividad, a si efectivamente consiguen el objetivo logrado, que es facilitar el flujo migratorio de ejecutivos y profesionales. Claro, bueno, en Chile, por ejemplo, y muy antiguamente, porque no es algo nuevo, está el acuerdo Mercosur, que evidentemente hemos visto que el procesamiento de estas visas Mercosur que corresponde o que se puede solamente aplicar a nacionalidades de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Hemos visto que los tiempos de procesamiento son un poco más cortos. También tiene mucho que ver no con que haya una preferencia frente a otros procesos migratorios, no se trata de eso. Se trata de que el proceso migratorio de las visas Mercosur conlleva una lista de requisitos muy acotada. Entonces, evidentemente, los analistas del servicio tienen mucho menos que observar, solo son un par de documentos que tienen que aportar, así que, evidentemente, al no tener, por ejemplo, un contrato de trabajo que analizar o que analizar otro tipo de documentación, son procesos menos largos que el resto. Su tiempo de procesamiento se espera que sea un poco más acotado. Y también está el Tratado del Pacífico, que evidentemente es como para cuestiones de negocios y ese puede suprimir en algunos casos la necesidad de un visto de turismo para nacionalidades restringidas.
Así que evidentemente esto funciona perfectamente bien para algunos casos muy específicos. Ahí es donde justamente nosotros entramos a analizar cuál sería el proceso más adecuado para cada técnico o experto. Claro, yo ya, ya saliendo un poco, porque en verdad sí, son hitos muy importantes y se espera que siempre el país esté celebrando tratados importantes con otros países para fomentar una migración oportuna, eficiente, regulada y expedita. Pero en verdad yo creo que de lejos el mejor aporte que hay actualmente en la ley migratoria vigente está fuera de los tratados internacionales. Básicamente hubo una implementación que va un poco a la par de lo que Thais estuvo hablando en la comentario anterior, que tiene que ver con la inversión extranjera. Entonces hay un tipo de visa que está destinado a personas que vienen a trabajar por motivo que sea, con empresas o con personas naturales que guardan relación con una inversión extranjera en el país. Y ese tipo de visa tiene de una forma u otra un trato particular, ¿vale? Es sin demandante en temas de documentos, etcétera, pero es un tipo de visa que puede tener un tiempo de procesamiento un poco mejor a lo que se practica actualmente. Y nosotros, por medio de ese tipo de visa, hemos tenido mucho éxito con nuestros clientes. Y a la medida que nosotros podemos, siempre tratamos de dar como advice y por este camino. Porque en definitivo, acotaría más los procesos, los tiempos de procesos, y puede contar con los ejecutivos, profesionales, técnicos lo antes posible para dar a cabo sus inversiones. Perfecto. Ambos han mencionado cómo KPMG entrega su asesoría en estos procesos. Me gustaría que profundizáramos respecto a los servicios, a las tareas en que KPMG puede ayudar a una empresa o a un ejecutivo en su camino a migrar hacia Chile. Sí, bueno, KPMG tiene una gama de servicios bastante diverso. Evidentemente incluye asesoría de cumplimiento regulatorio, gestión de las visas, los permisos de trabajo que requieren estos técnicos expertos cuando no vienen a radicarse definitivamente en el país, sino que vienen a hacer algunas tareas muy específicas, muy particulares. Y bueno, evidentemente ayudando a todos estos procesos respecto de ellos y también de sus familias. Nosotros tenemos una experiencia bastante vasta en brindar este tipo de servicios y lo más importante es que siempre estamos en constante actualización, estamos siempre muy observando todos esos cambios que ocurren, muy en la palestra, tratando de también hacer esto evidente para nuestros clientes, ¿no? Porque hablando de ese factor de predicción, bueno, para poder tener cierto tipo de predicción tenemos que tener también toda la información más actualizada posible, así que nosotros también estamos ahí atentos a todo esto y poder actualizar correspondientemente para que se tomen las decisiones acertadas en el tiempo oportuno. Y además hacemos todo esto en fiel cumplimiento a la normativa migratoria, siempre dentro de los límites que establece la norma. Y nosotros, además de esto, que bueno, no es un servicio directamente que nosotros prestamos a los clientes, pero nosotros nos dedicamos también realmente a estudiar los procesos migratorios. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los motivos de los atrasos, por ejemplo? ¿Cuáles son los motivos técnicos que hay detrás de los procesos? Y esto nos ha ayudado también a hacer un aporte que hemos venido haciéndolo desde hace mucho tiempo hasta ahora y seguimos aportando nuestros criterios, nuestras ideas y cualquier avance que pueda servir para el Servicio Nacional de Migraciones, mejorar esos procesos migratorios y mejorar esas oportunidades que tienen de poder propulsar toda esta política migratoria que va orientada precisamente a lo que decía Víctor, a la migración ordenada, regular y segura. Claro, y como mencionaba Thais, básicamente ya más a fondo lo que hacemos el día a día, como siempre, cada empresa, cada extranjero tiene una necesidad, una particularidad específica y también todo está establecido en piedra, entonces siempre, y como comenté un momento, hay determinados tipos de visa que aplica a cada caso, entonces siempre como un tailored service y vemos cuál es la necesidad del cliente y del ejecutivo y estamos, mira, aquí puedes entrar con ese tipo de visa, pero si necesitas entrar con esa persona en tal momento, podemos apoyar, aunque venga en tal momento, saque una autorización de trabajo
Y por ahí vamos adecuando, porque no podemos estar literalmente de brazos cruzados esperando, hay que esperar. Y también como mencionó Thais, el hecho es que estamos siempre aprofundizándonos con la materia migratoria, estudiando los procesos, los flujos, yendo literalmente a la calle, yendo a la oficina del Servicio Nacional de Migraciones, entender qué es que está pasando. Eso nos ayuda también a ver alternativas al proceso, a saber si simplemente tengo que esperar o puedo presentar, no sé, una petición o ir por un recurso. O sea, nosotros no quedamos de brazos cruzados porque sabemos que la importancia que es para nuestros clientes contar con el personal que está contratando lo antes posible. Y a la vez también es un poco también de poner un poco en los zapatos no solamente de ellos, como también de las personas que vienen acá, porque también vinimos, también pasamos por el mismo proceso. Entonces sabemos más o menos qué es migrar. Y entonces sabemos cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas. Y por lo mismo queremos que no solamente nuestros clientes, las empresas, estén contentos con el servicio y que están pudiendo traer a las personas a tiempo adecuado, como también que las personas que vienen siéntanse confortables de que el proceso es un proceso adecuado, claro y suficiente para que puedan venir a Chile sin ningún problema. Que sea un proceso smoothie, muy tranquilo. Y bueno, no solamente en la parte de estrategia migratoria, nosotros también pensamos mucho en los riesgos que las empresas pueden sufrir, porque como mencioné en un momento, y Thais también, la nueva norma migratoria establece muchas condiciones, sanciones, y a veces empresas desconocen, así como también los extranjeros desconocen ciertos detalles, nuances de la propia ley migratoria, y muchas veces creen que pueden ingresar a Chile, por ejemplo, un business traveler. Vengo aquí, voy simplemente a una reunión de negocios. Bueno, solo vengo a una reunión de negocios, mañana me voy. No necesito una autorización de trabajo para eso, ¿cierto? Sí, hoy por hoy necesitan. Si hay una fiscalización hoy por una empresa, que sea el día de suerte, lamentablemente, de azar de la empresa, está ese extranjero conduciendo una reunión de negocios, que es simple, una reunión de una junta directiva, lo que sea, y la fiscalización pregunta por esa persona, por favor, su permiso de trabajo. No lo tengo. Son multas altísimas, no solamente para la empresa como también para el extranjero. Y el acto reiterado puede no solamente reiterar multas, como una sanción de expulsión y un impedimento de regreso al país de esa persona por mínimo 3 años. Entonces, nosotros nos gusta, o sea, obviamente tememos para que empresas, sobre todo nuestros clientes, estén pasando por alguna complicación como esa. Estamos siempre atentos a sus movimientos. Siempre pedimos, obviamente, que nos informe, porque también va a depender mucho más de ellos informar cuáles son los actos que están haciendo o personas que están trayendo, para que podamos dar la asesoría adecuada y obviamente que estén siempre en compliance con la ley. Y por último, no solamente mirando una parte micro que es la migración, nosotros también, nuestra área de Global Mobility Service, también trabaja con parte de impuestos personales que guarda relación con los extranjeros. O sea, no es solo para extranjeros, pero acaba que la gran mayoría de los clientes son los ejecutivos, profesionales que vienen y que en la gran mayoría nosotros hacemos su proceso de visa, su proceso migratorio. Y bueno, ellos prestan servicio como no solamente de la parte de declaración de impuestos personales, como van a fiscalización del servicio, y también no solamente a la parte de GMS, también vemos, porque KPMG tiene un sinnúmero de servicios, sinnúmero de líneas de negocios. Nosotros, como siempre, estamos en contacto con personas de recursos humanos, directamente con los ejecutivos que estamos trayendo a Chile, ayudando a traer, ¿verdad? Y ellos cuentan muchas veces la necesidad de la empresa, y nosotros escuchamos, y bueno, si nosotros obviamente con migración no podemos hacer eso, hay alguna otra línea de negocio de KPMG que seguramente lo hace, y muchas de las veces resulta como esa referencia de un cliente a otras líneas de negocios. Y hemos trabajado, bueno, yo acá en KPMG tengo 5 años y hemos dedicado a trabajar con muchas otras líneas de negocios por cuenta de lo mismo, por esa buena relación que queremos con clientes, ejecutivos, profesionales, que tienen necesidades mucho más allá que venir a Chile o que de traer ese personal a Chile, no sé, compliance, servicios societarios de escrituración de empresas, etcétera. Y siempre estamos, mira, tenemos ese servicio. O ESG,
tenemos un equipo de la línea de advisory que trabaja con eso. Entonces, ¿por qué no también ampliar un poco esa gama de servicio y entregar a nuestros clientes? Sí, bueno, y ahí reforzamos nuestros pilares, Together for Better. Así que ahí estamos. Por supuesto que KPMG tiene muchas formas entonces de ayudar a los ejecutivos en su proceso de migración y mucho más también. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Thais. La verdad es que podríamos quedarnos conversando mucho tiempo sobre este tema, pero en honor al tiempo vamos a despedirnos. Los dejamos invitados a ingresar a www.kpmg.com/cl para que puedan ver mayores contenidos de interés sobre la movilidad global de ejecutivos y profesionales y, por supuesto, a través de diferentes temas. También los dejamos invitados a vernos en el siguiente capítulo de KPMG Webcast, a donde abordamos temas imprescindibles a través de voces expertas. ¿Cuándo? Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde podrán enterarse de la próxima fecha. Hasta la próxima.